El viento lamía la cresta de la montaña. Las hojas de los pinos se retorcían al unísono, creando una ola plateada que recorría la ladera. El aire a más de 1500 metros de altitud era afilado, pero para la general de brigada Isabel Serrano, no era más que una bocanada de frescor que llenaba sus pulmones. Cada vez que la brisa helada se filtraba por la espalda de su uniforme de combate empapado en sudor, sentía como los residuos de la agria polución de la ciudad y el sedimento de viejas emociones se desvanecían con ella. Para Isabel, la montaña no era un simple lugar de descanso. Era un espacio sagrado, un ritual para ponerse a prueba y recalibrar la brújula de una mente a menudo turbada por el peso del mando. Sin el uniforme, sus rasgos definidos y su complexión atlética desmentían una edad que ya superaba los 45 años. Sin embargo, vestida de militar con la estrella de general brillando solitaria en su hombro, su mirada poseía una profundidad y una dureza forjadas por un tiempo mucho más implacable que el de los calendarios. Era una pieza clave en el Estado Mayor del Mando de Operaciones Especiales, el corazón de las misiones más secretas y letales del Ejército de Tierra español. Primera mujer en liderar un equipo en el Grupo de Operaciones Especiales Valencia 3, su nombre, a menudo susurrado como la sombra, iba siempre acompañado de una fría reverencia. Pero aquí, en las empinadas laderas de los picos de Europa, no era más que una pequeña parte de la inmensa naturaleza. No se apoyaba en bastones de trekking. Prefería sentir la textura del terreno con la planta de sus pies, mantener el equilibrio con el vaivén de sus brazos y desafiar la gravedad únicamente con la potencia de sus musculosas piernas entrenadas hasta el límite. Su respiración era tan regular, tan serena, que la frontera entre la inhalación y la exhalación parecía inexistente. Sus ojos escaneaban simultáneamente los 10 metros que tenía por delante y los 100 a su alrededor. Las débiles huellas de un rebeco en el barro, el sutil temblor de un haya según la dirección del viento, incluso el lejano graznido de un buitre leonado que planeaba en las alturas. Sus sentidos, embotados por el estruendo de la vida urbana, parecían querer compensar el tiempo perdido, absorbiendo cada señal de la vida salvaje. Faltaban 300 metros para la cumbre. El último repecho, el que te roba el aliento. La pendiente se agudizó y su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente. Fue entonces cuando un sonido discordante interrumpió la sinfonía de la montaña. Un grito agudo, seguido del ruido sordo de algo golpeando con fuerza. Los pasos de Isabel se detuvieron en seco. Su ceño se frunció casi imperceptiblemente. Era un sonido demasiado cargado de malicia como para atribuirlo a una simple broma entre excursionistas. Se agachó, reduciendo su silueta. El sonido provenía de una zona rocosa donde el sendero giraba bruscamente. En lugar de seguir el camino, se desvió con la agilidad de un animal salvaje, utilizando las rocas y los árboles como cobertura para acercarse al origen del ruido. Sus pasos eran prácticamente inaudibles. Sus botas militares, de diseño especial, estaban fabricadas para minimizar el crujido de las hojas secas. En el momento en que el claro se abrió ante ella, sus ojos se entornaron. 3 o 4 individuos rodeaban a un anciano. No parecían excursionistas, a pesar de su ropa de marca de montaña. La forma en que la llevaban, su actitud, desentonaba por completo con la serenidad del entorno. Tatuajes de escorpiones y calaveras asomaban por sus cuellos y antebrazos, y en sus rostros curtidos se dibujaba una sonrisa despreciable. «Venga, abuelo, por las buenas». «Suelta todo lo que lleves en los bolsillos», dijo con sorna un hombre corpulento que parecía el líder. «Estos picos son territorio del señor Montoya». «¿Tanto te cuesta pagar el peaje?» El hombre Ricardo Vargas, más conocido como El Martillo, era el lugarteniente del Clan del Escorpión, una organización criminal emergente en la costa de Asturias. A sus pies la vieja mochila del anciano estaba abierta, su contenido esparcido por el suelo. Un termo, un par de huevos duros, un bocadillo de tortilla y un ajado cuaderno. El anciano tenía el labio partido y sangraba, pero su mirada no se había quebrado. Su ropa de montaña raída y su aspecto humilde no ocultaban la dignidad de una espalda encorvada por una vida de esfuerzo. «Ladrones. Bandidos. ¿Acaso esta tierra es vuestra?», replicó el viejo con voz temblorosa pero firme. «¿No os da vergüenza, tantos contra un solo viejo? Ala, el vejestorio, que todavía tiene humos».
Uno de los secuaces de Vargas agarró al anciano por el cuello de la camisa. El cuerpo del hombre mayor se tambaleó sin remedio. En ese instante las pupilas de Isabel se contrajeron en 2 puntos de hielo. Odiaba la violencia, especialmente la violencia cobarde ejercida contra los débiles. Era la razón misma por la que se había hecho soldado. Sintió como un interruptor se activaba en su interior. La excursionista Isabel Serrano desapareció y en su lugar se materializó la general de brigada del Mando de Operaciones Especiales. Analizó la situación. 4 enemigos. Todos de complexión fuerte pero sin entrenamiento profesional aparente. Simples matones callejeros envalentonados por su fuerza bruta. No se veían armas, pero en un terreno tan escarpado, una piedra o una rama podían convertirse en un arma letal. La única variable era la seguridad del anciano. Una intervención precipitada podría ponerle en mayor peligro. Soltadme, malnacidos. El anciano se resistía con sus últimas fuerzas, pero era inútil. El puño de un matón voló hacia su rostro. Isabel no pudo esperar más. Salió disparada de su escondite, pero no se lanzó a ciegas. Abrió la boca. Su voz no fue alta, pero sí lo suficientemente afilada y firme como para cortar el aire de la montaña. Hasta ahí. Las 4 miradas se clavaron en ella. En sus ojos primero la sorpresa, luego la curiosidad y finalmente un desprecio teñido de lascivia. Aunque llevaba uniforme, un sombrero cubría sus insignias y, sobre todo, era una mujer. Ricardo Vargas hizo un gesto con la barbilla a su subordinado para que soltara al anciano y se acercó a ella con una sonrisa grasienta. Vaya, vaya. ¿Qué hace una muñequita como tú en un sitio tan peligroso? ¿Te crees alguien por llevar ese disfraz? Estamos en medio de un asunto importante, así que date media vuelta y sigue tu camino si no quieres problemas. Suelten a ese hombre. La voz de Isabel era un témpano, desprovista de emoción. Fría y pulida como el acero bien templado. Esa calma fue precisamente lo que irritó a Vargas. ¿Qué coño? ¿Me está dando órdenes esta tía? Dio un paso más hacia ella. Un olor rancio a sudor y colonia barata flotó en el aire. Isabel no pestañeó. Su mirada escaneaba rápidamente los ojos, el cuello, la clavícula y la posición de las manos de Vargas. Era un instinto grabado a fuego en sus huesos, identificar amenazas potenciales y puntos vitales de ataque al mismo tiempo. No es una orden. Es una advertencia. ¿Una advertencia? Ja. Vargas soltó una carcajada incrédula. Sus hombres le hicieron coro, rompiendo por completo la paz de la montaña con sus risas vulgares. Chiquita, ¿tú sabes con quién estás hablando? ¿Quieres que te enseñe lo dura que es la vida por aquí? ¿O prefieres que te lo demuestre con el cuerpo? La mano de Vargas se extendió hacia el hombro de Isabel. Justo antes de que sus dedos tocaran la tela de su uniforme, el tiempo pareció ralentizarse. En los ojos de Isabel no había ira ni miedo. Solo el frío cálculo de quien analiza a un oponente para desmantelarlo por completo. Supo que sus vacaciones habían terminado. Y presintió que por primera vez en mucho tiempo, iba a oler la sangre de un combate real, no de un entrenamiento. El viento que había barrido la cresta se detuvo en seco. Era la calma que precede a la tormenta. La mano de Ricardo Vargas estaba a punto de posarse en el hombro de Isabel. Antes de que la punta de sus dedos pudiera sentir la áspera textura del uniforme de campaña, el cuerpo de ella ya estaba reaccionando. Dio medio paso atrás mientras giraba ligeramente el torso. La mano de Vargas cerró el blanco cortando el aire. Su cuerpo, desequilibrado por el impulso fallido, se inclinó una fracción de segundo hacia adelante. Un instante imperceptible para cualquiera, pero para Isabel fue una eternidad. Su mano derecha se disparó como un relámpago. No era un puño. Sus dedos, extendidos con precisión quirúrgica, golpearon un punto exacto en la cara interna de la muñeca de Vargas, un nexo de vasos sanguíneos y nervios. ¡Arc! Un gemido ahogado escapó de sus labios y la fuerza abandonó su brazo. No podía comprender qué había pasado.
No sentía ningún hueso roto, pero una sensación terrible, como una descarga eléctrica, le paralizaba toda la extremidad. Pero el ataque de Isabel no había terminado. La misma mano que había golpeado su muñeca se deslizó para sujetarle el brazo, y su cuerpo giró como una peonza, introduciéndose en la guardia de él. Con la otra mano, afianzó la articulación de su codo. Pura física, el principio de la palanca. Con una fuerza inconcebible para su tamaño, le retorció el brazo hacia arriba. Un crujido espantoso resonó en el aire y el corpulento cuerpo de Vargas perdió el equilibrio, cayendo de bruces. «¡Mierda!», gritó Vargas con el rostro hundido en la tierra. Isabel, montada sobre su espalda, le clavó una rodilla con precisión en la nuca. La presión sobre sus vértebras cervicales le provocó un dolor agudo que le hizo jadear y arañar el suelo. Todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Los otros 3 matones se quedaron paralizados, observando estupefactos como su líder era neutralizado como si fuera un niño. «¿Pero qué cojones haces, zorra?». Uno de ellos, recuperando el juicio, se lanzó al ataque. Blandía una gruesa rama de árbol. Isabel oyó el silbido del aire a su espalda. Aumentó la presión sobre el cuello de Vargas para inmovilizarlo por completo y giró el torso lo justo para esquivar el golpe. La rama pasó rozando su costado y golpeó el aire. El matón, desconcertado por el fallo, vaciló. En el instante en que intentaba levantar la rama de nuevo, Isabel se impulsó del suelo. Sus movimientos eran como los de una mariposa, ligeros, elegantes, pero con una fuerza de acero oculta. Se abalanzó sobre él, le agarró la muñeca que sostenía el arma improvisada y se la retorció. La rama cayó de sus manos. Isabel la atrapó en el aire y sin dilación, golpeó con el extremo el abdomen del hombre. Un sonido sordo y húmedo. El cuerpo del matón se dobló en 2. Cayó al suelo, vomitando bilis. «¡Hija de puta!». Los 2 restantes se lanzaron a la vez. Uno soltó un puñetazo frontal mientras el otro intentaba una patada lateral. Tácticas típicas de una pelea callejera, más un acto de torpeza coordinada que un verdadero ataque combinado. Isabel desvió el puñetazo frontal con la palma de la mano, usando la propia fuerza del atacante en su contra para convertir su cuerpo en un escudo. La patada lateral impactó de lleno en el costado de su compañero. «¡Joder!». Los 2 hombres chocaron entre sí y cayeron en una postura ridícula. Isabel no desperdició ni una fracción de segundo. Con la rama que aún sostenía, golpeó rápida y precisamente los plexos nerviosos de los hombros y muslos de los 2 hombres caídos. Los golpes buscaban los puntos de dolor, pero sin causar fracturas ni daños internos graves. Provocar un dolor paralizante, una incapacidad temporal para el combate. Esa era la esencia de su técnica de sometimiento. Mínimo movimiento, mínimo daño, máximo efecto. Era su manera de controlar las letales habilidades que había perfeccionado durante décadas. En menos de 30 segundos, 4 hombres fornidos yacían en el suelo, gimiendo de dolor. Apenas eran conscientes de lo que les había ocurrido. Simplemente habían sido barridos por una fuerza y una técnica abrumadoras. Isabel ni siquiera jadeaba. Arrojó la rama y se acercó al anciano. «Señor, ¿se encuentra bien?». Su voz, a diferencia de antes, era suave. El anciano no parecía ni asustado ni sorprendido. Se limpió el labio partido con el dorso de la mano y la miraba con ojos llenos de asombro, como quien ha presenciado un milagro. «Estoy bien, señora militar, qué destreza la suya». «Espere un momento, por favor. Tengo que terminar esto». Isabel asintió y se dirigió de nuevo hacia Ricardo Vargas. Él seguía en el suelo, retorciéndose. Le sacó la cartera del bolsillo trasero y comprobó su DNI. También cogió su teléfono móvil. «Ricardo Vargas, lugarteniente del clan del Escorpión, ¿correcto? ¿Tú quién coño eres?». «¿Quién eres?», preguntó Vargas mirándola con el rabillo del ojo a pesar del dolor. El miedo se había apoderado de su expresión. Isabel, en lugar de responder, usó el móvil de él para marcar el 112. Puso el altavoz. «Emergencias 112, dígame». «Agresión en ruta de senderismo en los picos de Europa, cerca de la Peña Santa de Castilla».
Una víctima, varón de avanzada edad. 4 agresores, varones adultos. Los agresores están actualmente neutralizados. Solicitamos una patrulla de inmediato. Su voz era concisa y precisa, sin florituras. Al otro lado de la línea, el operador pareció desconcertado por un momento. De acuerdo. ¿Puede darme su nombre y un teléfono de contacto? Lo confirmarán cuando lleguen al lugar. Y anote esto, uno de los agresores es Ricardo Vargas, alias El Martillo, del clan del Escorpión. Asegúrese de que la comandancia local recibe esa información. Colgó sin esperar respuesta. El rostro de Vargas se tornó blanco. Al oír su nombre comprendió que esto no iba a quedar en una simple denuncia por agresión. Isabel se acercó a los otros matones. Como uno solo de vosotros se mueva un centímetro de aquí antes de que llegue la Guardia Civil, descubriréis que lo de antes fue solo un aperitivo. Su voz tenía un filo helado. Los hombres, aterrados, solo pudieron asentir con la cabeza. Volvió junto al anciano y recogió sus pertenencias, metiéndolas de nuevo en la mochila. Con especial cuidado, sacudió el polvo de su viejo cuaderno y se lo entregó. Lamento que haya tenido que pasar por esto. El anciano tomó el cuaderno y negó con la cabeza. No, no. Señora militar, usted me ha salvado. Soy yo quien debe estarle agradecido. Pero esa habilidad que ha demostrado no es común. ¿De qué unidad es usted? Isabel dudó un instante. No tenía por qué revelar su identidad. Pero en la mirada del anciano había algo más que simple curiosidad. Era una mirada profunda, la de alguien que reconoce a un igual, la que solo poseen quienes han pasado muchos años en el ejército. Solo soy una soldado que sirve a su país. Mientras respondía y se ajustaba el sombrero, un leve sonido de sirenas comenzó a oírse a lo lejos, ascendiendo desde el valle. La Guardia Civil se movía más rápido de lo esperado. Sin embargo, el sonido no le trajo alivio, sino una nueva tensión. Que una patrulla se movilizara con tanta rapidez tras mencionar el nombre del clan del Escorpión, ¿era un procedimiento normal? ¿O era la señal de que sus problemas no habían hecho más que empezar? Sus instintos rara vez se equivocaban. Y en ese momento sus instintos le susurraban que aquello no había terminado. El ulular de las sirenas se acercaba, mezclado con el esforzado rugido de los motores de los vehículos que ascendían por la sinuosa carretera de montaña. Isabel cerró los ojos un instante concentrándose en el sonido. Eran 2 vehículos, un todoterreno del Seprona y una furgoneta. Eso significaba que venían al menos 5 o 6 agentes. Una respuesta desproporcionada para un simple aviso de agresión. ¿Sería por haber mencionado a Vargas? ¿O había algo más? Poco después aparecieron los guardias civiles, sudorosos y jadeantes. Al frente iba un hombre de mediana edad, de vientre prominente y vestido con un anorak colgado. Su rostro brillaba por el sudor y una barba descuidada le daba un aspecto sucio. Recorrió la escena con la mirada, sus ojos pasando del grupo de Vargas a Isabel y luego al anciano. Sin embargo, su atención apenas se detuvo en la víctima, se fijó mucho más en Ricardo Vargas, que yacía en el suelo. Y sus primeras palabras confirmaron las sospechas de Isabel. Pero bueno, Ricardo, ¿qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué haces tú en este lío? El hombre de mediana edad corrió a ayudar a Vargas a levantarse. Ricardo. Un trato de familiaridad impensable entre un agente de la ley y un miembro del crimen organizado. Los agentes más jóvenes que le seguían no sabían qué hacer, limitándose a observar con nerviosismo. Vargas, a pesar del dolor, mostró una expresión de alivio y rabia. Sargento Robles. Menos mal que llega. Esta loca me ha atacado sin motivo y me ha dejado así. Era el sargento Mateo Robles, jefe del destacamento de la Guardia Civil en la comarca. Ayudó a Vargas a ponerse en pie y luego fulminó a Isabel con la mirada. Sus ojos estaban cargados de hostilidad e irritación. ¿Quién es usted? ¿Usted les ha hecho esto? Su tono no era el de quien se dirige a un testigo, sino el de quien interroga a un sospechoso. Yo he sido quien ha llamado. Estos hombres estaban agrediendo a este señor para robarle.
Ha sido en defensa propia y de un tercero, respondió Isabel con calma. Pero Robles pareció no oírla. Miró de reojo al anciano, que seguía limpiándose el labio partido. Abuelo, ¿es verdad lo que dice esta mujer? ¿Esta gente le ha pegado? El anciano no daba crédito. Se suponía que un guardia civil debía defender a la víctima y reducir a los agresores, pero éste los estaba protegiendo. Claro que es verdad. Esos me han golpeado e intentado robar. Si no llega a ser por esta señora militar, me matan. ¿Y usted, que es un agente, es lo único que se le ocurre preguntar? Robles no parpadeó ante el reproche del anciano. Al contrario, puso cara de fastidio. A ver, abuelo, ya declarará luego en el cuartel. Primero vamos a aclarar la situación. Por mucho que le hayan hecho, dejar a una persona en este estado es un exceso de fuerza. A ver, su documentación. Robles señaló a Isabel con la barbilla. Era una investigación flagrantemente parcial. Uno de los agentes jóvenes, a su espalda, intervino con cautela. Sargento, quizá deberíamos tomar primero declaración a la víctima y asegurar las pruebas. Cállate. Yo sé lo que hago. Le espetó Robles. Tú ponte a hacer fotos y no molestes. El joven agente se encogió de hombros y guardó silencio. La escena dejaba muy clara la jerarquía de poder en aquel lugar. Isabel observó a Robles con detenimiento. Su mirada, su tono, cada gesto apestaba a corrupción. No era una simple connivencia. Iba más allá de aceptar un soborno y mirar para otro lado, actuaban como un solo ente, una simbiosis parasitaria. Podía imaginarse perfectamente el estado de la seguridad ciudadana en aquella comarca. No puedo mostrarle mi identificación, dijo Isabel con firmeza. La identidad de un militar, y más una con sus responsabilidades, no podía revelarse a la ligera. ¿Cómo? ¿Se niega a identificarse? ¿Sabe que eso es obstrucción a la autoridad? Esta tía es la hostia. Puedo detenerla ahora mismo por agresión y atentado. Robles levantó la voz, como si hubiera estado esperando esa oportunidad. Su plan era cargarle el muerto a Isabel y cerrar el caso. Una sonrisa miserable se dibujó en los labios de Vargas. Eso, sargento. Esta se cree muy valiente por ir de militar. Hay que bajarle los humos, que se entere de quién manda aquí. La situación se estaba deteriorando rápidamente. El poder llamado a impartir justicia estaba podrido, y los criminales, bajo su amparo, se envalentonaban. Isabel comprendió que era inútil dialogar. El único lenguaje que esa gente entendía no era el de la ley o la razón, sino el de la fuerza. Lentamente sacó su smartphone del bolsillo. Pulsó el botón de grabar. El indicador rojo de grabación comenzó a parpadear. A partir de este momento estoy grabando la actuación del sargento Mateo Robles, del puesto de la Guardia Civil de Costamar, por presunta prevaricación, dejación de funciones, encubrimiento y coacciones. El rostro de Robles se contrajo. Intentó disimular su nerviosismo con una tos forzada. ¿Pero qué coño haces? Eso es ilegal. Derecho a la propia imagen. Un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones no tiene derecho a la propia imagen. Y yo estoy recopilando pruebas para denunciar su actuación ilegal. Continúe si se atreve. Deténgame como autora de un delito flagrante. ¿Bajo qué cargo exactamente? La voz de Isabel era tan fría como el hielo. Su mirada ya no veía a Robles como un simple guardia corrupto. Veía a un enemigo. Un cáncer que carcomía los cimientos del Estado. Un enemigo interno que amenazaba a los ciudadanos que ella había jurado proteger. Robles retrocedió. Instintivamente supo que aquella mujer no era una ciudadana corriente. El uniforme le preocupaba, pero más aún lo hacía su mirada inquebrantable y su discurso lógico y articulado. Miró de reojo a Vargas, quien le urgía con la mirada. Sabía que si se echaba atrás, su reputación y sus futuros negocios se verían comprometidos. Decidió jugar su última carta de prepotencia. Vosotros dos. Quitadle el móvil a esa mujer y ponedle las esposas.
Queda detenida por obstrucción a la autoridad. Ante la orden de Robles, los dos agentes jóvenes se acercaron a Isabel a regañadientes. En sus rostros se leía la duda y la ansiedad. Sabían que la situación no era normal, pero no podían desobedecer a un superior. Señora, por favor, colabore. Entregue el teléfono, dijo uno con cautela. Isabel los observó un momento. Vio en sus ojos un pequeño conflicto de conciencia. Pero no podía ceder. Ceder era doblegarse ante la injusticia, y su honor de soldado no se lo permitía. Están a punto de cumplir una orden ilegal. La responsabilidad será enteramente suya, fue su última advertencia. Uno de los agentes extendió la mano para cogerle el móvil. En ese instante el cuerpo de Isabel volvió a moverse. No fue un acto de violencia. Fue un movimiento fluido como el agua y rápido como el viento. Agarró la muñeca del agente, la giró suavemente para desviar su trayectoria y, al mismo tiempo, usó su cuerpo como escudo para mantener la distancia con el otro guardia. Pero seréis inútiles. Reducidla de una vez. Gritó Robles, perdiendo el control. En ese momento Vargas, ciego de ira, se abalanzó sobre ella. Quería devolverle la humillación sufrida y la atacó por la espalda, lanzando un puñetazo. «Muérete, puta». Pero Isabel parecía tener ojos en la nuca. Empujó al guardia civil y giró sobre sus talones. Lanzó una patada precisa al plexo solar del corpulento matón. No fue una patada cualquiera. Fue una técnica de las fuerzas especiales, que concentra todo el peso del cuerpo en un ángulo perfecto para maximizar el impacto. ¡Uf! El cuerpo de Vargas se dobló como una hoja de papel y salió despedido hacia atrás. Cayó al suelo boqueando como un pez fuera del agua. El golpe, de una violencia inaudita, probablemente le había roto varias costillas. El silencio se apoderó de la escena. Los guardias civiles estaban petrificados. Robles se quedó con la boca abierta. Demasiado tarde comprendió que se estaba enfrentando a un monstruo. Isabel recuperó el aliento y miró fijamente a Robles. Su mirada parecía decir: ahora es tu turno. El olor a corrupción que impregnaba la montaña comenzaba a mezclarse con un ligero aroma a sangre. Y aquello era solo el preludio de la ruptura de una gigantesca cadena de podredumbre. Reinó el silencio. De la boca abierta de Mateo Robles no salía sonido alguno. Sus ojos saltaban nerviosos del cuerpo de Vargas, convulsionándose en el suelo, a Isabel, que lo miraba fijamente sin moverse. Un sudor frío le recorrió la espalda. El aire fresco de la montaña se sentía ahora gélido. Comprendió que había cometido un error irreparable. La mujer que tenía delante no era como la gente con la que solía tratar, a la que podía intimidar o sobornar para salirse con la suya. Isabel se acercó a él lentamente. El sonido de sus botas sobre la tierra seca resonó con una claridad sobrecogedora. Pasó junto a los jóvenes agentes, paralizados por el miedo, y se detuvo justo delante de Robles. Sargento Robles, su voz era baja y tranquila, pero el peso que contenía era como el de un trueno. Acaba de arrojar por la borda el honor de la Guardia Civil. Dejación de funciones, abuso de autoridad, encubrimiento de delincuentes e intento de detención ilegal de una ciudadana inocente. Todo está grabado en mi teléfono. Robles tragó saliva. Su mente era un torbellino. Tenía que arreglar aquello, pero no se le ocurría cómo. Intentó aferrarse a la poca autoridad que le quedaba. ¿Pero quién se cree que es? Por mucho que diga, una civil no puede agredir a un agente de la autoridad. ¿Civil? Isabel esbozó una media sonrisa, una mezcla de desprecio y lástima. Lentamente se agachó fingiendo atarse los cordones de las botas. Al incorporarse se quitó el sombrero que le cubría la cabeza. Bajo la luz del sol, su rostro y sus hombros quedaron al descubierto. El pelo, pegado a la frente por el sudor, no le daba un aspecto desaliñado, sino una fiereza animal. Y entonces los ojos de Robles se fijaron en la estrella plateada que brillaba con nitidez en su hombro. Una estrella. General de brigada. Las pupilas de Robles temblaron como si sufrieran un terremoto. Su cerebro era incapaz de procesar la información. Una general.
Una mujer general. Y tan joven. Era imposible. Pero la estrella en su hombro era una realidad innegable. Los jóvenes agentes a su espalda también se quedaron boquiabiertos. Inmediatamente se cuadraron en posición de firmes. La atmósfera cambió en un instante. Isabel, observando el rostro petrificado de Robles, dijo en voz baja: General de Brigada Isabel Serrano, del Ejército de Tierra. En el momento en que su nombre y su rango salieron de su boca, Robles sintió que las piernas le flaqueaban. Una general de brigada. La mujer a la que un simple sargento de puesto había llamado muñequita, a la que había insultado y a la que había intentado detener, era una de las más altas oficiales del ejército español. Se sintió como una hormiga ante una luz. A partir de este momento declaró esta zona bajo control militar. ¿Cómo? Mi general, ¿qué está diciendo? Tartamudeó Robles. Control militar eran palabras extrañas y amenazadoras para él. El incidente ocurrido aquí no es un simple caso penal. Se han detectado indicios de connivencia entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad locales, lo que considero una grave amenaza para la seguridad nacional. Por lo tanto, en virtud de la autoridad que me confiere mi cargo en el mando de operaciones especiales, suspendo la competencia investigadora de la Guardia Civil de Costamar y asumo el control de la investigación. Isabel hablaba sin vacilar. Lo que decía rozaba el abuso de autoridad, ignorando los procedimientos legales. Pero en ese momento su rango y su carisma lo eclipsaban todo. Sacó un comunicador militar. Tigre, aquí Sombra. ¿Me recibe? Tras un breve ruido de estática, una voz respondió. Sombra, aquí Tigre. Le recibo alto y claro. Activo protocolo de emergencia. Envíe inmediatamente un equipo de la Policía Militar a mi posición. Contacte con la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Guardia Civil y solicite una investigación interna sobre el sargento Mateo Robles. Cargos: dejación de funciones y encubrimiento. Informe también a la Fiscalía del Tribunal Militar Central para preparar el traspaso del caso como delito con implicaciones militares. Repito. Isabel dictaba órdenes sin pausa. Las palabras Policía Militar, Inspección de Servicios, Fiscalía Militar, helaron el corazón de Robles. El asunto estaba escalando de la peor forma imaginable. El miedo a que no solo su carrera, sino el resto de su vida, estuviera acabada, se apoderó de él. Mi general, ha habido un malentendido. He juzgado mal la situación. Por favor, un poco de clemencia, Robles suplicaba, casi a punto de arrodillarse. Su arrogancia de antes se había desvanecido. Isabel lo miró con frialdad. ¿Clemencia? Por culpa de policías corruptos como usted, los ciudadanos de bien que creen en la ley y la justicia sufren y lloran. Tener clemencia con usted sería una traición a mi país. Apartó la vista de él y ordenó a los jóvenes agentes. Ustedes esposen a esos delincuentes y aseguren la escena hasta nueva orden. Y vigilen al sargento Robles. Que no utilice ningún dispositivo de comunicación. A la orden. Los jóvenes agentes no dudaron más. Respondieron con voz enérgica y se apresuraron a esposar a Vargas y sus hombres. Robles se desplomó en el suelo, con la mirada perdida. Cuando la situación parecía controlada, el anciano, que lo había observado todo en silencio, se acercó a Isabel. En sus ojos había un profundo respeto, pero también un atisbo de duda. Mi general, dijo, inclinándose profundamente. Isabel lo miró, extrañada. Señor, no tiene por qué hacer eso. No, mi general. No la reconocí. Discúlpeme. El anciano sacó una ajada cartera y le mostró una tarjeta de identificación. En ella se leía, Arturo Morales, sargento primero de la Legión, en la reserva. Se estaba reprochando a sí mismo no haber reconocido a un superior, y además a un general. Sargento primero Morales. No se preocupe. No me identifiqué, no es culpa suya, dijo Isabel con amabilidad. Pero el nombre Arturo Morales le resultaba extrañamente familiar. Rebuscó en su memoria.
Los nombres de innumerables subordinados pasaron por su mente. De repente un nombre brilló en su recuerdo. De las profundidades de su memoria emergió el sol abrasador de Afganistán y el olor a pólvora de hacía más de una década. Perdone, ¿su hijo se llama Pablo Morales? Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Sí. ¿Cómo sabe usted el nombre de mi hijo? El corazón de Isabel dio un vuelco. El cabo Pablo Morales. El Benjamín de su equipo durante el despliegue. El subordinado que, durante una emboscada, se había lanzado sobre ella para protegerla del fuego enemigo, muriendo en el acto. Un nombre que llevaba grabado en el pecho como una medalla y una cicatriz para toda la vida. Yo era su jefe de sección. Lentamente los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Con mano temblorosa, agarró la de Isabel. Entonces usted es la capitán Serrano de la que Pablo hablaba siempre. Me contaron que hasta en su último aliento, solo se preocupaba por usted. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Jamás habría imaginado encontrarse con el padre de su soldado caído de esa manera, saltando una barrera de más de 10 años. Isabel le devolvió el apretón de manos y apenas pudo articular palabra. Le debo a Pablo una deuda que jamás podré pagar. En ese preciso instante Isabel lo comprendió. Aquello no era una simple coincidencia. Era el destino. Un presentimiento abrumador la recorrió, quizás esta era la última misión que su soldado caído le había encomendado. Miró al anciano y le preguntó: «Sargento, ¿qué hacía usted solo en un lugar tan peligroso?». El anciano se secó las lágrimas. Una profunda preocupación ensombreció su rostro arrugado. «En realidad, estoy aquí por el hermano de Pablo. Es periodista. Vino a investigar algo por esta zona y llevo una semana sin saber nada de él». La mirada de Isabel se afiló como una cuchilla. El hermano de su soldado caído. Un periodista. Una semana desaparecido. Las piezas dispersas del puzle comenzaban a encajar, formando una imagen terrible. El peso de la estrella en su hombro se hizo más intenso. Ya no era solo el peso de un rango. Era el peso de la gente a la que debía proteger y de una misión que debía cumplir. ¿Dice que ha perdido el contacto? La voz de Isabel se cargó de una tensión afilada. El sargento Morales asintió encogiendo los hombros. La imagen del legionario curtido se había desvanecido, dejando solo la de un padre aterrorizado ante la idea de perder a otro hijo. Sí. Se llama David. Quise que siguiera los pasos de su hermano, pero él decía que su arma era la pluma y se hizo periodista. Trabaja para un medio digital de esos de investigación. Ya había destapado un par de casos importantes. Hizo una pausa, su voz una mezcla de orgullo y angustia. Hace una semana, vino aquí. Dijo que iba a investigar un caso de corrupción urbanística y contaminación medioambiental en la comarca de Costamar. Me advirtió que sería peligroso, que si no daba señales en unos días no me preocupara. Pero ha pasado más de una semana y no sé nada. He llamado a su periódico, pero dicen que actuaba por su cuenta. He denunciado su desaparición en el cuartel, pero como es un hombre adulto, apenas le han dado importancia. Mientras escuchaba, la mente de Isabel trabajaba a toda velocidad. Costamar, corrupción urbanística, contaminación, los matones del clan del Escorpión, un sargento de la Guardia Civil corrupto, todo se conectaba en una línea directa. El periodista David Morales se había acercado demasiado al corazón de esa red de podredumbre y, muy probablemente, había sido eliminado. ¿Sabe algo más sobre lo que investigaba su hijo? No mucho. Solo que estaba relacionado con un gran proyecto de un resort de lujo que se está construyendo en la costa. Una empresa llamada Constructora Ibérica. Al parecer, recibió un soplo de que estaban enterrando residuos tóxicos de forma ilegal en una mina abandonada cercana. Y que políticos locales y la Guardia Civil estaban haciendo la vista gorda. Constructora Ibérica, una mina abandonada, políticos locales. Las palabras clave se grabaron en la mente de Isabel. No era un simple caso de corrupción. Era un cártel que carcomía la región. Y Ricardo Vargas y su banda eran la mano de obra, los que hacían el trabajo sucio.
Su peaje en la montaña no era solo para sacar dinero, era una forma de vigilar y controlar el acceso a su territorio, especialmente a la ruta que llevaba a la mina. Isabel se acercó a Mateo Robles, que seguía sentado en el suelo. Su sombra lo cubrió y él se encogió aterrorizado. Sargento, ¿dónde hay una mina abandonada por aquí? ¿Una mina? No sé nada de eso. La voz de Isabel se volvió gélida. Se agachó y lo agarró por el cuello de la camisa. Era una acción impropia de un general, pero en ese momento le costaba mantener la calma. El tiempo corría, y el hermano de su soldado caído podía estar debatiéndose entre la vida y la muerte. He preguntado dónde está el lugar que vigilaban tus matones. ¿Conoces a un periodista llamado David Morales? Desapareció hace una semana. ¿Tuvisteis algo que ver? El rostro de Robles, agarrado por el cuello, se puso azul. Negó con la cabeza frenéticamente. Mi general, se lo juro, no sé nada. Sé lo que hacen los de Vargas, pero no conozco los detalles. Es la primera vez que oigo hablar de un periodista desaparecido. Sus ojos reflejaban un pánico genuino, no parecía mentir. Probablemente era solo un peón, un mando intermedio sin acceso a la información clave del cártel. Isabel lo soltó y se dirigió a Ricardo Vargas, que todavía gemía en el suelo. Él la miró con una mezcla de dolor y terror. Vargas, es tu última oportunidad, le susurró Isabel al oído. Su voz era un susurro, pero contenía la frialdad de la muerte. ¿Dónde está el periodista David Morales? ¿Le habéis hecho algo? Si hablas, consideraré testificar a tu favor. Pero si te callas o mientes, te juro que no volverás a ver la luz del sol. Y ya has comprobado que puedo cumplir mi palabra. El cuerpo de Vargas temblaba. Sabía que aquella mujer no bromeaba. Había sentido en su propia carne que era una persona que cumplía lo que decía. Dudó un momento. Traicionar a la organización significaba la muerte. Pero lo que le esperaba de inmediato a manos de aquella mujer parecía mucho peor. Ese periodista no fuimos nosotros, dijo con un hilo de voz. ¿Entonces quién? ¿Dónde está? Hace unos días nos llamaron de arriba. Dijeron que un periodista andaba husmeando en el vertedero y que había que silenciarlo. Mis chicos fueron a por él, pero el tío fue listo y se escapó hacia la montaña, hacia lo más profundo de los picos. Cuando casi lo teníamos, aparecieron otros. Eran más profesionales que nosotros. Llevaban ropa negra, pasamontañas, parecían mercenarios. Se llevaron al periodista y nos advirtieron que nos quitáramos de en medio, que ese era su territorio. ¿Mercenarios? El ceño de Isabel se frunció. El asunto se complicaba. Esto significaba que detrás de todo había alguien con el poder y el dinero suficientes para contratar a profesionales. ¿Cuál es ese territorio? ¿La mina? Vargas asintió. Sí. Una vieja mina de mercurio abandonada en la ladera. Ahora es propiedad de Constructora Ibérica. El periodista estará allí seguramente. No sé si vivo o muerto. Con esa información, Isabel volvió a coger su comunicador. Tigre, aquí Sombra. Cambio de situación. Posible civil secuestrado en la mina de mercurio abandonada en la ladera de la Peña Santa. Transición a operación de rescate de rehenes. Recibido, Sombra. Pero el equipo de la policía militar tardará al menos una hora en llegar. Espere refuerzos. Negativo. La vida del rehén puede correr peligro. Entraré yo sola. En cuanto lleguen los refuerzos, que aseguren el perímetro de la mina y corten cualquier vía de escape. Es una orden. Cortó la comunicación. Era una decisión temeraria. Entrar sola, sin conocer el número de enemigos ni su armamento, era un suicidio. Pero no podía dudar. Cada segundo era vital para la supervivencia de David Morales. Y en su mente veía el rostro de su soldado caído, Pablo Morales. No podía permitir que su hermano también muriera. Se volvió hacia el sargento Morales padre. Señor, le juro que traeré a su hijo de vuelta. Espere aquí, en un lugar seguro.
Mi general, es demasiado peligroso que vaya sola. No se preocupe. Este es mi trabajo. Abrió su mochila y sacó el pequeño kit de supervivencia de emergencia, una navaja táctica y una linterna frontal de alta potencia. Era todo el equipo del que disponía. Se acercó a Vargas, le preguntó la ubicación exacta de la mina y memorizó el terreno. Una vez lista, sin un atisbo de duda, se lanzó a la carrera en dirección a la mina. Su figura desapareció en la espesura del bosque en un instante, como si nunca hubiera estado allí. Los que quedaron atrás solo pudieron mirar, atónitos, en la dirección por la que se había ido. Se adentraba sola en el corazón de las tinieblas. Daba igual lo que le esperara. No iba a retroceder. Ese era el peso de la estrella que llevaba en el hombro, y el destino de una soldado. El bosque se hizo más denso. Isabel abandonó los senderos y tomó la ruta más rápida y sigilosa. Avanzaba sin vacilar por pendientes escarpadas y entre matorrales espesos que solo los animales salvajes frecuentarían. Sus movimientos eran eficientes y precisos. Sus pies esquivaban las ramas, sus manos se aferraban a las rocas, y todo su cuerpo, con el centro de gravedad bajo, minimizaba el ruido. Se movía como si fuera parte del bosque en perfecta armonía con la naturaleza. La información de Vargas era limitada, pero en su mente ya se había formado un mapa tridimensional del terreno. La orientación de las crestas, el sonido del agua en los barrancos, la dirección del musgo en los árboles, todo le servía para calcular su posición y la ubicación probable de la mina. Era un GPS humano, forjado por décadas de entrenamiento en orientación y experiencia en combate real. No le costó encontrar el acceso. Aunque la maleza lo cubría todo, indicando que el lugar llevaba mucho tiempo abandonado, se distinguían débiles huellas de neumáticos y pisadas humanas. Un cartel oxidado de propiedad privada, constructora ibérica, se erguía torcido, y tras él, una vieja alambrada rodeaba el perímetro. Una sección de la alambrada había sido cortada y vuelta a atar de forma chapucera. La ruta de entrada del enemigo. En lugar de cruzar la alambrada, Isabel optó por escalar el escarpado acantilado que se alzaba a un lado. Entrar por la puerta principal sería como anunciar su llegada. Se aferró a las grietas de la roca, usando la punta de sus botas como apoyo, y ascendió en silencio. Para un miembro de las fuerzas especiales, la escalada en roca era una habilidad básica. Minutos después, llegó a la cima del acantilado, desde donde tenía una vista panorámica del complejo minero. La estampa le heló la sangre. Cerca de la entrada de la mina había un par de edificios en ruinas, probablemente una antigua oficina y un almacén. Y patrullando la zona, varios hombres vestidos de negro. Eran 4. Portaban lo que parecían fusiles de asalto, y sus movimientos eran ágiles y disciplinados. Sin duda, los mercenarios de los que hablaba Vargas. Estaban a otro nivel, profesionales entrenados, muy distintos a los matones del clan del Escorpión. Isabel se pegó al suelo y contuvo la respiración. Si se hubiera enfrentado a ellos directamente sin un arma de fuego, la habrían convertido en un colador en segundos. Comenzó a analizar sus patrones de patrulla, sus zonas de vigilancia y los ángulos muertos. Se movían en parejas, cubriéndose mutuamente en una rutina regular. Pero tenían un punto débil, estaban concentrados en las posibles incursiones desde el exterior, desde el nivel del suelo. Ni en sus peores pesadillas imaginarían que alguien los estaba observando desde lo alto del acantilado. El plan de acción se formó en su mente en un instante. Objetivo: rescate del rehén. Evitar el combate directo en la medida de lo posible. Vía de infiltración: un conducto de ventilación. Una mina antigua como aquella debía de tener, además de la galería principal, varios pozos de ventilación o salidas de emergencia. Exploró con la mirada la topografía de la zona. Y lo encontró. Detrás del edificio de oficinas, hábilmente oculto entre la maleza, había un pequeño pozo vertical. Probablemente un respiradero. Comenzó a moverse de nuevo, desplazándose horizontalmente por el borde del acantilado, acercándose en silencio a la ubicación del pozo. Por suerte, la ruta de patrulla de los enemigos no llegaba hasta allí. Al apartar los arbustos, descubrió una estrecha abertura bloqueada con barrotes de hierro oxidados. Eran demasiado estrechos para un hombre corpulento,
pero para su complexión atlética, era factible. El problema era cómo quitarlos. Sacó su navaja táctica y empezó a raspar los viejos tornillos que sujetaban los barrotes. Corroídos por décadas de lluvia y viento, los tornillos cedieron con más facilidad de la esperada. Pero el ruido era un riesgo. Un solo chirrido metálico y la descubrirían. Arrancó un trozo de tela de su propia ropa, lo empapó con el agua de su cantimplora y lo usó para humedecer la unión de los tornillos con el metal, a modo de lubricante. Luego, muy lentamente, milímetro a milímetro, aplicó fuerza para girar los barrotes. El tiempo pareció detenerse. Toda su concentración estaba en la punta de sus dedos. Finalmente, con un pequeño clac, uno de los barrotes se soltó. Repitió la operación con el otro. Ahora tenía un hueco lo suficientemente grande para deslizar su cuerpo. Antes de introducirse en la oscuridad, echó un último vistazo. Los enemigos seguían su rutina. Isabel inspiró profundamente. A partir de ese momento, en la más absoluta oscuridad, tendría que confiar únicamente en sus sentidos. El pozo vertical era más profundo de lo que pensaba. Se descolgó con cuidado, agarrándose a los salientes de la pared. Desde abajo ascendía un aire húmedo con olor a moho. Tras descender unos 10 metros, sus pies tocaron el suelo. En lugar de encender la linterna, esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Gracias a un entrenamiento especial, era capaz de distinguir siluetas en entornos con una luz casi nula. Poco a poco, la forma de la galería se fue dibujando. Un estrecho túnel se bifurcaba en varias direcciones, como una tela de araña. No sabía cuál llevaba a la galería principal. Se agachó y posó la mano en el suelo. Sintió una corriente de aire. Una leve brisa soplaba desde algún lugar. Era la prueba de que uno de los túneles conectaba con un espacio más grande. Comenzó a moverse en la dirección del viento. El interior de la mina estaba inquietantemente silencioso. Solo se oían sus propios pasos y el goteo del agua desde las paredes. De vez en cuando el aleteo de un murciélago le daba un sobresalto. Apretó la empuñadura de su navaja. Era su única arma. No supo cuánto tiempo caminó, pero a lo lejos comenzó a ver una luz tenue. Y también a oír voces humanas. Inmediatamente se escondió en un recoveco de la pared. Eran dos voces. ¿El periodista ese sigue sin cantar? Es un hueso duro de roer. Lleva días sin comer y le hemos dado una buena paliza, pero no suelta prenda sobre quien está detrás de él. ¿Y qué dicen los de arriba? ¿Hasta cuándo lo tenemos aquí? Sería más fácil pegarle un tiro y enterrarlo. Parece que quieren sacarle algo más. No lo podemos tocar hasta que sepamos que es esa prueba definitiva que tiene. Por la conversación, supo que David Morales seguía vivo. Y que poseía alguna prueba crucial. Isabel sintió un alivio inmenso, seguido de un sentido de la responsabilidad aún mayor. Se acercó con más cautela. El estrecho túnel desembocó en un espacio amplio. Era una enorme cavidad con viejos equipos de minería esparcidos por todas partes. Y en el centro, atado a un pilar de hierro oxidado, había un hombre. Era David Morales. Tenía el rostro hinchado y los labios partidos. Su ropa estaba rasgada y cubierta de polvo, pero sus ojos aún brillaban con una voluntad de resistencia inquebrantable. Lo vigilaban dos hombres. Habían encendido una pequeña hoguera y charlaban junto a ella. Llevaban pistolas al cinto. Además de la vigilancia exterior, también había guardias en el interior. Isabel analizó la situación. Un enfrentamiento directo era desfavorable. 2 contra 1, y ellos tenían armas de fuego. Tenía que usar la oscuridad a su favor. El techo de la cavidad estaba a decenas de metros de altura, lleno de estalactitas y salientes rocosos. Y entonces algo captó su atención. Justo encima de los guardias, colgada de una vieja polea, había una enorme masa de cadenas de hierro, probablemente usada en las labores de extracción. Cientos de kilos de metal. Sin hacer ruido, comenzó a escalar la pared de la cavidad. Como una araña, usó las grietas y salientes para acercarse al techo.
Su objetivo era el viejo soporte que sujetaba la polea. Los guardias abajo no se dieron cuenta de nada. No tenían ni idea de que en la oscuridad sobre sus cabezas, la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. Isabel llegó al soporte. Sacó su navaja táctica y comenzó a cortar la vieja soga que lo sujetaba. Poco a poco, fibra a fibra. Con cada hebra que se rompía, sentía una tensión que le paralizaba el corazón. Finalmente, cuando la cuerda estaba a punto de romperse, miró hacia abajo. Los dos guardias seguían junto al fuego. Era el momento. Aplicó un último y certero corte. Con un crujido espeluznante, la masa de cadenas inició su caída libre. El estruendo al estrellarse contra el suelo rocoso fue como un trueno que sacudió toda la cueva. Los cientos de kilos de metal levantaron una enorme nube de polvo y el impacto hizo que las llamas de la hoguera se dispersaran. Los guardias se encogieron instintivamente. ¿Qué coño? ¿Un terremoto?, gritó uno de ellos. Pero antes de que pudiera entender lo que pasaba, Isabel ya estaba detrás de ellos. Había aprovechado el ruido y el polvo para saltar desde el techo. Eran decenas de metros, pero había amortiguado la caída rebotando en un par de salientes, aterrizando en silencio como un gato. Su figura entre el polvo y la oscuridad era fantasmal. Se acercó al guardia más cercano por la espalda. El hombre aún buscaba el origen del estruendo. El brazo de Isabel rodeó su cuello. El canto de su mano golpeó su arteria carótida con precisión. El hombre se desplomó inconsciente sin emitir un solo sonido. «Mark. ¿Qué pasa?» El otro guardia se giró. Lo que vio fue la silueta de una mujer desconocida detrás de su compañero caído. Intentó sacar su pistola, pero Isabel fue más rápida. Con la punta del pie, levantó una piedra del suelo y la lanzó. La piedra impactó en la frente del hombre. «¡Ah!», gritó, llevándose las manos a la cara. En ese instante Isabel cubrió la distancia que los separaba. Le agarró la muñeca, se la retorció para que soltara el arma y simultáneamente le clavó la rodilla en el estómago. El hombre cayó sin fuerzas. Isabel recogió la pistola del suelo. Un peso frío y familiar. Quitó el seguro y apuntó a la cabeza del hombre caído. «Si te mueves, te vuelo la cabeza», su voz no contenía ni una pizca de emoción. El hombre, paralizado por el dolor y el miedo, se quedó quieto. Todo había terminado en menos de 10 segundos. Isabel ató de pies y manos a los dos hombres con unas bridas que llevaban ellos mismos. Amordazó al que había recuperado la consciencia. Luego se acercó a David Morales. Él había observado toda la escena con incredulidad. En medio de la más absoluta desesperación, había aparecido una salvadora, como un rayo de luz. No sabía quién era ni por qué estaba allí. Isabel cortó sus ataduras con la navaja. Tenía las muñecas y los tobillos hinchados por los días de cautiverio. ¿Es usted David Morales? Sí, soy yo. ¿Y usted quién es?, logró decir con voz ronca y agrietada por la sed. Soy la general de brigada Isabel Serrano. Vengo de parte de su padre, el sargento primero Arturo Morales. ¿Mi padre? Los ojos de David se llenaron de confusión. Tenemos que salir de aquí. ¿Puede caminar? Sí, puedo aguantar. David se levantó, tambaleándose. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu seguía intacto. Agarró una pequeña bolsa de cámara que estaba a su lado. Tengo que llevarme esto. Aquí están todas las pruebas. Isabel asintió. Apuntó al guardia consciente y le preguntó: ¿Hay alguien más aquí aparte de los 4 de fuera? No solo nosotros 2 dentro, respondió aterrorizado. Una patrulla de 4 fuera y nosotros 2. 6 en total. ¿Cómo es la estructura de esta mina? ¿Hay otra salida? Al fondo de esa galería hay una salida de emergencia que da al otro lado de la montaña. Pero seguramente esté derrumbada. Isabel no se fió del todo, pero memorizó la información. Ayudó a David a ponerse en pie. Volveremos por donde he entrado. Tenemos que movernos rápido.
La patrulla exterior podría entrar en cualquier momento. Se dirigieron hacia el oscuro túnel. Isabel ayudaba a David con una mano mientras que con la otra empuñaba la pistola, alerta. Justo cuando iban a entrar en el estrecho pasadizo, la cueva entera comenzó a vibrar. Al principio fue una vibración leve, pero se fue intensificando. Del techo empezaron a caer polvo y pequeñas piedras. ¿Qué es eso?, preguntó David. El rostro de Isabel se endureció. El impacto de antes. La vieja galería no ha aguantado. Se derrumba. Corre. Apenas terminó de hablar, un estruendo ensordecedor resonó y el techo de la cavidad que acababan de abandonar comenzó a colapsar. Rocas enormes cayeron, sepultando a los guardias y la hoguera. La entrada del túnel por el que ella había entrado quedó bloqueada en segundos por una montaña de escombros. Mierda, masculló Isabel. La vía de escape estaba cortada. Solo les quedaba una opción, la incierta salida de emergencia al otro lado de la montaña. La vibración continuaba. Toda la galería retumbaba como un ataúd gigante. Parecía que todo iba a derrumbarse y a enterrarlos vivos. Espabila, David. No podemos morir aquí. Isabel le dio una palmada en la mejilla. Encendió la linterna frontal. El haz de luz reveló un túnel que se perdía en la oscuridad. Un camino hacia la esperanza o hacia la desesperación. Por allí. Corre. Ambos se lanzaron a una carrera desesperada hacia la oscuridad, con el sonido del mundo derrumbándose a sus espaldas. Su destino dependía ahora de ese laberinto de túneles viejos e inestables. Acababa de comenzar una huida agónica por la supervivencia. El estruendo los perseguía. Isabel y David corrían por una oscuridad sin fin, guiados únicamente por el estrecho círculo de luz de la linterna frontal. Los viejos puntales de madera crujían, amenazando con ceder en cualquier momento, y del techo caía una lluvia constante de tierra y piedras. Un solo traspié, un solo segundo de retraso, y quedarían sepultados para siempre. La respiración de David era un jadeo agónico. Los días de cautiverio habían agotado sus fuerzas. Cuando sus piernas flaquearon, Isabel lo sujetó con firmeza. Un poco más. Si nos detenemos, estamos muertos. Su voz se abrió paso a través del estruendo. Su brazo era el único ancla que sostenía la mente vacilante de David. Él apretó los dientes. Forzó sus doloridas piernas a moverse. Pensó en su hermano muerto, en su padre que lo esperaba solo. Y el deber de periodista, la necesidad de revelar al mundo las pruebas por las que casi muere, le dieron un último impulso. El laberinto de túneles era complejo. En cada bifurcación, Isabel se detenía un instante, analizando la corriente de aire, las huellas en el suelo. Su instinto animal era su única brújula. Por aquí. Elegía un camino sin dudar y reanudaba la carrera. No supieron cuánto tiempo corrieron, pero el ruido del derrumbe a sus espaldas comenzó a atenuarse. Parecía que habían escapado de lo peor. Pero no podían relajarse. Seguían atrapados a cientos de metros bajo tierra. Se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Isabel, pistola en mano, no bajó la guardia. David se apoyó contra la pared, jadeando. ¿Estás bien? Sí, gracias a ti. De verdad, gracias. Aún no hemos salido. Tenemos que seguir. Isabel barrió los alrededores con la linterna. Estaban en un espacio algo más amplio, donde había una vieja taquilla metálica y herramientas de minero. Parecía un antiguo refugio. Y allí, encontró un hilo de esperanza. Dibujado con tiza en la puerta de la taquilla, había un tosco mapa de la mina. Lo estudió rápidamente. La mayoría de los túneles estaban marcados como sin salida o derrumbados. Pero al final del camino que estaban siguiendo, había una salida marcada como salida de emergencia 3. La que había mencionado el guardia. Lo encontré. Si seguimos por aquí, hay una salida. La esperanza les dio nuevas fuerzas. Siguieron el mapa durante un rato hasta que un enorme socavón les cortó el paso.
El suelo de la galería se había hundido, creando un abismo de decenas de metros de profundidad. ¡Maldita sea! Esto no estaba en el mapa. Por primera vez, Isabel mostró un gesto de contrariedad. Estaban demasiado lejos para dar la vuelta. No había otro camino. El abismo oscuro amenazaba con tragarse su última esperanza. David se quedó paralizado. Pensó que era el fin. Pero Isabel no se rindió. Iluminó el otro lado del socavón. La distancia era de unos 10 metros. Y entonces sus ojos brillaron. A media altura, en la pared opuesta, sobresalía un trozo de una vieja vía de vagoneta. Hay una forma. Comenzó a recoger viejas cuerdas y tubos de hierro de los alrededores. ¿Qué vas a hacer? Vamos a cruzar. David, ata esta cuerda a esa argolla de la pared. Lo más fuerte que puedas. Isabel ató el otro extremo de la cuerda a un tubo de hierro, creando una especie de gancho. Tras tomar aire, lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el otro lado. Tras varios intentos, un clink metálico confirmó que el gancho se había enganchado en la vía. Ahora, una precaria cuerda unía los dos lados del abismo. Cruzaremos por esa cuerda. Iré yo primero para asegurar el otro lado. Espera, ¿cruzar por ahí? Aguantará nuestro peso. David estaba aterrorizado. Abajo solo había oscuridad. Tendrá que aguantar. Es la única opción. Confía en mí. Puedes hacerlo. La absoluta certeza en la mirada de Isabel aplacó un poco el miedo de David. Sin dudar, Isabel se colgó de la cuerda. Sus brazos musculosos soportaron su peso sin esfuerzo. Se desplazó con destreza como una acróbata, hasta llegar al otro lado. Una vez allí, aseguró de nuevo la cuerda y gritó. Ahora tú, David. No mires abajo. Concéntrate en la cuerda y en mi voz. Con manos temblorosas, David se agarró a la cuerda. El corazón le latía desbocado. Cerró los ojos y se lanzó. Sintió que los brazos se le partían, pero apretó los dientes y avanzó centímetro a centímetro, mientras la voz de Isabel lo animaba. Lo estás haciendo bien. Casi estás. Un poco más. Finalmente sus manos tocaron tierra firme. Se desplomó en el suelo, empapado en sudor. Lo has conseguido, dijo Isabel, dándole una palmada en el hombro. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Superado el obstáculo, reanudaron la marcha. Poco después, un olor a tierra húmeda y aire fresco llegó a sus fosas nasales. «¡Ese olor!», exclamó David. Al final del túnel se filtraba una tenue luz de luna. La salida. Con sus últimas fuerzas, caminaron hacia la luz. Apartaron la maleza que cubría la estrecha abertura y salieron al exterior. Los recibió el aire frío de la noche y un cielo cuajado de estrellas. Habían escapado del infierno. David se derrumbó mirando al cielo, respirando profundamente. Sintió la vida en cada poro de su piel. Miró a la mujer que lo había salvado. Bajo la luz de la luna, parecía casi un ser de otro mundo. Gracias. Le debo la vida. No es nada. He saldado una pequeña parte de la deuda que tenía con tu hermano. Isabel sacó su comunicador. Por suerte tenía señal. Tigre, aquí sombra. Rehén rescatado con éxito. Hemos salido por la salida de emergencia 3, en la ladera opuesta. Solicito extracción por helicóptero. Recibido, sombra. Me alegro de oírla. Envío un helicóptero de búsqueda de inmediato. Mantengan la posición. La promesa de ayuda era un alivio, pero Isabel no se relajó. Seguían en territorio enemigo. Ya casi hemos terminado. Pero no estaremos a salvo hasta que llegue el helicóptero. Un último esfuerzo. David asintió. Abrió la bolsa de su cámara y sacó una pequeña tarjeta de memoria y un cuaderno manchado de sangre y barro. Aquí está todo. Vídeos de Constructora Ibérica enterrando los residuos, grabaciones de testimonios,
copias de sus libros de contabilidad. Ve en la cima de este cártel está Javier Montoya, un diputado nacional. Javier Montoya. Un peso pesado de su partido, miembro de la Comisión de Defensa y cuyo nombre sonaba incluso para la presidencia del gobierno. Al oír su nombre, Isabel comprendió la verdadera magnitud del asunto. No era una simple trama local. Era un caso de corrupción de poder que podía hacer temblar los cimientos del Estado. Se dio cuenta de que ahora tendría que enfrentarse a un dragón. El sonido de un helicóptero rompió el silencio de la noche. Un foco de búsqueda barrió el bosque y poco después apareció la imponente silueta de un helicóptero de transporte del Ejército de Tierra. Como no había lugar para aterrizar, se mantuvo en vuelo estacionario y de él descendieron cuerdas. Eran los miembros de la policía militar. Vestidos de negro y con el rostro cubierto, descendieron con destreza y aseguraron el perímetro en segundos. Mi general, nos alegramos de verla sana y salva, informó el jefe de equipo cuadrándose ante ella. ¿Cuál es la situación en la entrada principal de la mina? Preguntó Isabel. Cuando llegamos, los 4 guardias del exterior ya habían huido. La entrada de la mina está completamente derrumbada. No creemos que haya supervivientes. Isabel guardó silencio un momento. Los 2 guardias del interior habían quedado sepultados. Eran enemigos, pero no pudo evitar sentir un regusto amargo. Del helicóptero bajaron una camilla. David, tras recibir los primeros auxilios de un médico militar, fue izado a bordo. Mientras subía, hizo una reverencia a Isabel. Ella le devolvió el gesto. Justo cuando Isabel iba a subir, sonó su teléfono satelital. Era del gabinete del ministro de Defensa. Un mal presentimiento la invadió. General Serrano al aparato. General, habla el jefe de gabinete. ¿Se puede saber qué está haciendo? Me informan de que ha movilizado tropas en una zona civil y ha usado armas sin autorización. ¿Es eso cierto? La voz al otro lado era dura. Era una situación de emergencia. La vida de un rehén corría peligro y confirmé en el terreno la connivencia de las fuerzas de seguridad locales con el crimen organizado. Presentaré un informe completo a mi regreso. ¿Informe? ¿Qué informe ni qué narices? Cancele la operación y regrese de inmediato. Es una orden directa del ministro. Cancelar la operación. Pero si acabamos de empezar a desentrañar la trama. Hay un político de alto nivel implicado. No podemos dejarlo así. ¿Se refiere al diputado Montoya? El corazón de Isabel se heló al oír ese nombre de boca del jefe de gabinete. Significaba que la presión ya había llegado a la cúpula del ministerio. ¿Lo sabía? General, las cosas no son tan sencillas. El señor Montoya es miembro de la Comisión de Defensa. Es quien controla nuestros presupuestos. No busque problemas y regrese. Enterraremos este asunto discretamente. No puedo, dijo Isabel con firmeza. ¿Cómo dice? No puedo obedecer una orden que me exige encubrir un delito que amenaza la vida y la seguridad de los ciudadanos por motivos políticos. Soy una soldado. Mi lealtad es para con mi país y sus gentes, no para con un político. General, está cometiendo un acto de insubordinación. ¿Quiere acabar con su carrera? Gritó el jefe de gabinete. El reglamento establece que en zona de operaciones, si se pierde la comunicación con el mando, el oficial al cargo puede continuar la misión bajo su propio criterio. Y yo considero que estoy en combate contra un enemigo que amenaza la seguridad de España. Lo siento, pero la comunicación se está cortando. Isabel colgó. Era un acto de rebelión. Una apuesta en la que se jugaba toda su carrera. El jefe del equipo de la policía militar se le acercó preocupado. Mi general, ¿está segura? No. Pero es lo que hay que hacer, le entregó a su subordinado la tarjeta de memoria y el cuaderno. Usted y su equipo escolten al periodista a un hospital militar seguro. Protejan su vida a toda costa. Que nadie se le acerque, especialmente la Guardia Civil. Yo me quedo aquí para reunir más pruebas. Pero mi general, sola no. Es una orden.
Muévanse. El jefe de equipo no se atrevió a replicar. Se cuadró y subió al helicóptero, que desapareció en la noche. En la quietud del bosque, Isabel se quedó sola. Ahora, sin el apoyo oficial del ejército, tendría que enfrentarse a un poder inmenso. Guardó en su uniforme las pruebas que le había entregado David. Eran su única arma. Se dirigió de nuevo hacia la entrada de la mina. Aunque estuviera derrumbada, en los alrededores debía haber rastros del vertedero ilegal. Pasó la noche peinando la zona. Y lo encontró. Bajo un falso suelo hábilmente camuflado, aparecieron cientos de bidones de residuos. Un hedor nauseabundo impregnaba el aire. Las etiquetas de residuo peligroso eran claramente visibles. Era la prueba definitiva que vinculaba a Constructora Ibérica y a Montoya. Lo grabó todo con su móvil. Al amanecer dio por concluida la recogida de pruebas. Ahora solo quedaba decidir cómo sacar todo a la luz. Bajó de la montaña. En la carretera que llevaba a Costamar, decenas de coches de la Guardia Civil le cortaban el paso. Parecían un comité de bienvenida, pero sus rostros no eran amigables. De entre los vehículos salió un hombre. Era el teniente coronel, jefe de la comandancia. General de brigada Isabel Serrano. Queda usted detenida por abandono de destino, agresión y uso ilícito de armas. Decenas de agentes la rodearon. Estaba en el ojo del huracán, completamente sola. Decenas de guardias civiles rodearon a Isabel. Sus miradas eran frías, sus manos cerca de las fundas de sus pistolas. La tensión era palpable. El teniente coronel, jefe de la comandancia, se cruzó de brazos con una expresión de triunfo. Ríndase y entregue las armas, general. Si se resiste tendré que dar la orden de abrir fuego. Su voz rezumaba la arrogancia de quien se siente respaldado por el poder, muy diferente a la actitud servil del sargento Robles la noche anterior. Era evidente que había recibido garantías del diputado Montoya. Isabel levantó las manos lentamente. Pero no era una señal de rendición. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta el cuaderno de David y la tarjeta de memoria. «Es por esto, ¿verdad?». Su voz era tranquila, pero tenía la fuerza suficiente para acallar todos los ruidos del entorno. Aquí dentro está la verdad que tanto queréis ocultar. El diputado Montoya, Constructora Ibérica y toda la red de corrupción de Costamar, incluyéndoos a vosotros. Todas las pruebas están aquí. El rostro del teniente coronel se contrajo. Intentó mantener la compostura, pero el leve temblor en sus ojos no pasó desapercibido para Isabel. No sé de qué me habla. Entregue esas supuestas pruebas y ríndase. ¿Cree que se las voy a entregar así, sin más? Isabel sonrió con desdén. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó su teléfono y activó una videollamada. Miguel, ¿qué tal estás? En la pantalla apareció un hombre de mediana edad con gafas. Detrás de él se veía el bullicio de la redacción de un informativo. Isabel. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué son esas pintas? Pareces recién salida de una guerra. Algo parecido. Estoy a punto de mostrarte algo muy interesante. ¿Crees que podrías emitirlo en directo? Miguel Romero era el productor ejecutivo de uno de los programas de periodismo de investigación más influyentes de España. Había conocido a Isabel años atrás, mientras rodaba un documental sobre su unidad, y sentía por ella un profundo respeto. Isabel giró la cámara del móvil para mostrar a los guardias civiles que la rodeaban. ¿Pero qué es esta situación? La voz de Miguel se tornó seria. Es la Guardia Civil de Costamar intentando detenerme ilegalmente para que no denuncie una trama de corrupción masiva. Y en mis manos tengo la prueba definitiva de sus crímenes. El rostro del teniente coronel palideció. La idea de que aquello pudiera estar retransmitiéndose en directo a todo el país le provocó un vértigo. «Corte esa comunicación ahora mismo», gritó, pero Isabel lo ignoró. Mostró la tarjeta de memoria a la cámara. Miguel, voy a revelar el contenido de esta tarjeta. Si algo me pasa o si esta prueba desaparece, todo el país sabrá quién está detrás. Dejó el teléfono en el suelo,
ajustando el ángulo para que la cámara captara bien la escena. Abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta, con una voz clara y potente. Constructora Ibérica ha enterrado ilegalmente durante años miles de toneladas de residuos tóxicos procedentes de su proyecto de resort en la mina abandonada de la Peña Santa. Durante este proceso, la Comandancia de la Guardia Civil de Costamar ha utilizado al Clan del Escorpión para controlar la zona, amenazando y agrediendo a los vecinos que se oponían, participando activamente en la trama criminal. Su voz resonaba a través del altavoz del teléfono. Los guardias no sabían qué hacer, mirándose unos a otros. Si se abalanzaban sobre ella, su imagen quedaría grabada para siempre. Estaban atrapados. En la cúspide de esta pirámide de corrupción se encuentra el diputado Javier Montoya. Ha recibido cientos de miles de euros en sobornos de Constructora Ibérica a cambio de favores urbanísticos y ha utilizado su influencia para que la administración y la policía encubrieran sus delitos. En este cuaderno están detalladas sus cuentas en paraísos fiscales y el flujo del dinero. Al oír esta revelación, el teniente coronel perdió los estribos. «Disparad. Disparadle a esa mujer». Algunos agentes levantaron sus armas, pero ninguno apretó el gatillo. Disparar a una general desarmada, en directo para todo el país, era firmar el fin de sus carreras y de sus vidas. En ese preciso instante varios coches negros sin distintivos bajaron a toda velocidad por la carretera de la montaña, levantando una nube de polvo. Atravesaron el cordón policial y rodearon a Isabel. Las puertas se abrieron y de ellos bajaron hombres corpulentos vestidos de traje. En sus solapas lucían la insignia del Centro Nacional de Inteligencia. El hombre que iba al frente se acercó al teniente coronel y le mostró su identificación. División de Contrainteligencia del CNI. A partir de este momento, este asunto es de nuestra competencia. La Guardia Civil debe retirarse y entregar toda la documentación relacionada con el caso. El teniente coronel se quedó sin palabras. ¿Ustedes? ¿Qué hacen aquí? A petición de la general Serrano, llevamos monitorizando todas las comunicaciones de la comarca desde anoche. Hemos grabado su conversación con el diputado Montoya. Queda usted detenido por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Agentes del CNI se acercaron al teniente coronel y lo esposaron. La situación había dado un vuelco de 180 grados. Isabel, por fin, relajó la tensión y esbozó una leve sonrisa. Había desobedecido las órdenes del ministerio, sí, pero al mismo tiempo había contactado con una línea de confianza para solicitar ayuda. El jefe de la división de contrainteligencia era un antiguo compañero de operaciones, un hombre que, como ella, anteponía la justicia a las presiones políticas. La videollamada de Miguel Romero seguía activa. Toda la dramática escena había quedado grabada. Miguel, esto es solo el principio. Te entrego este archivo. Cuéntaselo al mundo. Isabel, escoltada por los agentes del CNI, recogió su teléfono. Acababa de comenzar el contraataque. La guerra contra el poder corrupto no había hecho más que empezar. El programa de investigación de Miguel Romero se emitió esa misma noche en un especial informativo. Las pruebas que Isabel había conseguido arriesgando su vida se difundieron por todo el país. La horrible verdad oculta tras la belleza natural de Asturias, los vídeos del vertido de residuos tóxicos, conmocionaron a la opinión pública. La imagen de los bidones venenosos siendo enterrados mientras los matones del Clan del Escorpión reían a carcajadas provocó una ola de indignación nacional. Al día siguiente todos los periódicos abrían con el caso Montoya. La relación entre el diputado Constructora Ibérica y la Guardia Civil corrupta quedó expuesta. Las pruebas del cuaderno de David eran tan contundentes que la Fiscalía Anticorrupción tuvo que actuar de inmediato. La ira ciudadana estalló. Las redes sociales de Montoya se colapsaron y frente a la sede de su partido se sucedían las manifestaciones. El clamor popular pidiendo su dimisión y encarcelamiento era unánime. El partido de Montoya, ante la presión, intentó distanciarse de él, invitándole a abandonar la formación. Montoya, desesperado, convocó una rueda de prensa para negarlo todo. Afirmó ser víctima de una conspiración política y acusó a la general Serrano de ser una militar peligrosa que interfería en la política. Pero su intento de defensa se vino abajo cuando David Morales,
desde su cama en el hospital militar, concedió una entrevista. Con el rostro aún hinchado, su voz fue firme. Yo mismo grabé al diputado Montoya recibiendo maletines de dinero. Intentaron matarme para silenciarme. La general Serrano no es una golpista, es una heroína que salvó la vida de un ciudadano frente al poder corrupto. El testimonio de David fue la puntilla. La opinión pública se volcó en la defensa de Isabel. Mientras tanto, la investigación conjunta del CNI y la Fiscalía avanzaba a pasos agigantados. El teniente coronel y el sargento Robles, acorralados por las pruebas, confesaron todo. Ricardo Vargas, alias El Martillo, también fue detenido e intentó culpar de todo a sus superiores. La trama de corrupción se reveló en toda su magnitud, con todas las pruebas apuntando a Montoya. El Congreso de los Diputados aprobó su suplicatorio y la policía procedió a su detención en su lujosa mansión, frente a las cámaras de todos los medios. Su carrera política había terminado. En medio de toda esta vorágine, Isabel permanecía en una discreta oficina del CNI. Era a la vez la testigo clave del caso y una militar expedientada por insubordinación. Colaboró serenamente en la investigación, explicando cada una de sus decisiones. No sentía ni arrepentimiento ni vergüenza. Mientras el país se convulsionaba con el escándalo, ella miraba por la ventana. No le afectaban ni los elogios de la prensa ni las críticas de un sector del ejército. Solo tenía un pensamiento: esto no ha terminado. Cortar la cabeza del dragón no significaba haber acabado con él. La verdad había salido a la luz, pero la verdadera guerra solo acababa de empezar. Acorralado, Montoya jugó su última y más sucia carta: decidió eliminar a los testigos clave, Isabel y David. Contrató a profesionales, ex agentes de inteligencia, para que los hicieran desaparecer discretamente. El primer objetivo fue David. 2 sicarios disfrazados de médicos intentaron asesinarlo en el hospital, pero cayeron en una trampa. Isabel había previsto ese movimiento y había reforzado la seguridad. Con la prueba del intento de asesinato, el destino de Montoya quedó sellado. Entonces intentó destruir a Isabel desde dentro del sistema. Usó sus contactos en el ejército para mover los hilos y acusarla de traición y de poner en peligro la seguridad nacional. Finalmente Isabel fue llevada ante un tribunal militar por insubordinación y otros cargos. El día del juicio, la sala estaba abarrotada. El fiscal militar la acusó de socavar la disciplina del ejército. En su alegato final, Isabel se levantó y miró fijamente al tribunal. No me arrepiento de nada de lo que hice. Es cierto, desobedecí órdenes. Pero pregunto, ¿es deber de un soldado ignorar la podredumbre que corroe la nación? ¿Es espíritu militar esconderse tras las reglas mientras los ciudadanos sufren? Yo no defendía mi rango sino la razón de ser de un soldado, servir a España y a su gente. Si eso es un crimen, acepto mi castigo. Pero recuerden que su veredicto será un mensaje para todos los soldados de este país, un mensaje para que cierren los ojos ante la injusticia. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Tras días de deliberación, llegó el veredicto. El presidente del tribunal leyó la sentencia. Reconoció que las acciones de Isabel contravenían la ley militar, pero este tribunal considera que la acusada actuó para proteger el bien superior de la nación y la vida de sus ciudadanos frente a una amenaza existencial. Su conducta, aunque irregular en la forma, fue legítima en su propósito. En una situación en la que obedecer la ley habría supuesto un daño mayor a la nación, no se le puede exigir a un soldado que actúe contra su conciencia y su deber primordial. Por todo ello, este tribunal absuelve a la acusada, general de brigada Isabel Serrano, de todos los cargos. Un estruendo de aplausos y vítores estalló en la sala. La justicia, por una vez, había estado a la altura de su nombre. El caso Montoya marcó un antes y un después. Montoya fue condenado a cadena perpetua. La comarca de Costamar fue intervenida y la mina descontaminada. David Morales se convirtió en un referente del periodismo de investigación. Su padre Arturo encontró la paz y se dedicó al activismo medioambiental. Isabel volvió a su puesto. Su absolución provocó cambios positivos en el ejército, reforzando la protección a quienes denuncian la corrupción. Aunque algunos todavía la veían con recelo,
Se ganó el respeto de una nueva generación de oficiales. Un día de otoño visitó la tumba de Pablo Morales en un cementerio militar. Pablo dijo en voz baja tras limpiar la lápida: tu hermano es un gran periodista. Tu padre está bien. Y la justicia por la que luchamos ha avanzado un poco. Descansa en paz. Hizo el saludo militar. En ese momento sonó su teléfono. Una nueva emergencia. Una nueva misión. Una nueva amenaza para la seguridad de España requería su presencia. Isabel cerró los ojos un instante. La paz no parecía ser su destino. Pero no se quejó. Era el camino que había elegido. Se dio la vuelta.